Buenas gente hermosa, ¿cómo les va tratando la vida? A mí bien, bueno, hoy les traigo el capítulo 4 de qué hubiera pasado si yo reencarnase en el Monsterverse. Antes de comenzar quería mandar un saludo a Kinif2QC, Pedro Beltrán Ecuelhueque, RF5ID, Matías Emanuel Silverio 9977, Destructor Uchia 5065, básicamente porque lo pidieron en el capítulo anterior. Bueno, ya sin nada más que decir, me dejo de mis boludeces y empecemos con esta shit. Renuncia de derechos. Tanto la historia del universo del Monsterverse como de los personajes o efectos de sonido que aparecerán en esta historia no son de mi propiedad, todos los créditos a sus respectivos creadores, únicamente la historia alternativa me pertenece. Advertencia, el contenido que están a punto de ver puede contener lenguaje ofensivo para cierto público y descripciones gráficas muy fuertes, se recomienda precaución. 41 años habrían transcurrido en la Tierra Hueca, faltando menos de 4 días en la superficie para los hechos de Godzilla contra Kong, debido a las anómalas características del tiempo en la Tierra Hueca. Yendo con Godzilla, este se encontraba recorriendo con normalidad los océanos del planeta, procurando mantener el balance del ecosistema, hasta que de un momento a otro este cambiaría su rumbo, rugiendo de furia sin razón aparente. A varios miles de kilómetros en aquella dirección, en Pensacola, Florida, nos encontramos con un Bernie Ayes, el cual entraría a una de las bases propiedad de Apex Cybernetics. Soy Walter Simmons, y es un privilegio guiar a Apex a una nueva era de la humanidad, sería lo dicho por un comercial que se retransmitiría por los televisores de las instalaciones. En otro lugar dentro de las instalaciones un hombre estaría mirando un monitor, tomando una manzana, aunque si tiempo a masticarla. Bernie aparecería detrás suya, impidiendo que lo haga mientras le daba 1001 razones para no hacerlo, mostrándole varias cosas irrelevantes hasta que de la incomodidad y cansancio el hombre se terminaría yendo, poniendo de excusa que debía de ir al baño. Bien, diría este en voz baja, sentándose rápidamente en la silla mientras ponía una unidad USB en el gabinete de la computadora, entrando por sus huevos y como si nada al sistema de Apex, encontrando una orden de envío de cargamentos pesados, algo que Apex no realizaba. Bernie daría un mordisco a la manzana, antes de leer completamente el archivo, no se trataba de nada más que del ojo de cierto mecha. ¿Que van a enviar a Hong Kong? ¿Que es el subnivel 33? Se preguntaría este antes de escupir los trozos de la manzana, mientras que levantaba sus manos tras las alarmas de emergencia del lugar encenderse, provocándole un gran susto en el proceso. Ah, esa es mi salida, diría este, recuperando el aliento mientras guardaba su USB. Marchándose rápidamente del sitio. Fuera del establecimiento, en el lago de la ciudad un gran brillo celeste se haría presente en las aguas, el cual se dirigía rápidamente a la costa, mostrándose ahora al mismísimo Godzilla, quien furioso rugiría, saliendo del agua mientras destruía a los cazas que pretendían pararlo sin resultado alguno. Volviendo adentro de las instalaciones, Bernie se encontraría charlando entre comillas con una mujer del lugar mientras se dirigían a los búnkeres del sitio, aunque Bernie sería la excepción, tras observar como un grupo especial de científicos entraba por una puerta guiada por guardias. Este entraría a las justas, adentrándose más en las instalaciones, topándose para su mala suerte con dos guardias. El hombre intentaría irse, aunque uno de ellos le llamaría la atención, pidiendo su credencial y reprochando a Bernie por la estupidez que pedía en una situación así. El mismo guardia le exigiría su identificación ahora con su compañero, apuntándole, aunque poco después un temblor se sentiría, provocando que los tres hombres se asusten, y antes de que alguno dijera algo una gran explosión se daría en el sitio, tirando a Bernie unos metros atrás y desintegrando a los desafortunados que recibieron el ataque de lleno. Pocos segundos después un asustado Bernie ahora se limpiaría todo el polvo que en su cara se habría impregnado, observando con asombro la figura de Godzilla, el cual continuaría destruyendo las instalaciones, aunque mayor sería su sorpresa al escuchar y posteriormente ver el mismo dispositivo que se mostraba en los archivos, el cual emitía un escalofriante y característico ruido. «Oh no, ¿qué es esa cosa?», diría este por última vez. «Tenemos que trabajar unidos, si queremos un mundo seguro», sería lo dicho por Walter Simmons, el cual era entrevistado en las ruinas de lo que alguna vez fue uno de sus establecimientos. Godzilla es una amenaza, y Apex tiene un plan para enfrentarlo, de una vez por todas, terminaría de decir este. Todo esto sería escuchado por una adolescente Madison Rosell, la cual tras terminar el horario escolar se marcharía escuchando el podcast propiedad de Bernie.
dirigiéndose tras escuchar todo lo sucedido desde el pop del hombre al campamento de refugio de Monarch. Papá, de verdad, algo está provocándolo y no sabemos qué es, porque lanzaría una demostración intimidatoria si no hubiera otro titán cerca, diría una Madison Rosell intentando hacer que su padre la escuche. Ese podcast te llena la cabeza de tonterías, deberías de estar en la escuela, diría este con un tono serio. Solo quiero ayudar, diría Madison en respuesta. No quiero que me ayudes, solo quiero que estés a salvo, necesitábamos un plan para estar en paz con esas cosas y el que teníamos se fue al demonio. No tengo más, y lo último que necesito es preocuparme por ti, diría este con la paciencia al límite. Godzilla nos salvó, tú estuviste ahí con mamá, ¿tú lo viste? ¿Cómo puedes dudar de él? Tiene que haber un patrón, hay algo que lo provocó, diría Madison. No, no hay nada, diría Mark dándose la vuelta. ¿Y tú cómo sabes eso? Respondería esta agitada. Porque las criaturas incluyendo a las personas cambian, antes teníamos un problema principal en Alaska que nadie puede descifrar cuándo volverá a pasar y cuánta destrucción traerá esta vez. Y por si no fuera poco ahora tenemos a Godzilla que está atacando a los humanos y no sabemos por qué, así que dale a tu padre un respiro, ¿quieres? Terminaría de decir este. Ante lo dicho Madison asintiría en silencio y mirando al suelo, antes de levantar una mirada fría y de decepción a su padre, diciendo. Nos vemos en la casa, marchándose finalmente del lugar y dejando atrás a Mark. En otro punto del planeta, un asteroide el cual jamás se habría avistado en toda la historia de la Tierra, con un revestimiento de lo que parecía ser placas de plata y piedra volcánica, el objeto que extrañamente no se habría detectado aparecería por un lugar remoto de Estados Unidos, cayendo y provocando una explosión de tamaño medio en el lugar, provocando que un grupo de investigación pequeño de Monarch se acercase, debido que el tamaño del objeto no concordaba con tan pequeña explosión causada. Grave error. Pocos minutos de investigación sería lo último que podrían hacer estas personas, puesto que el objeto de gran tamaño comenzaría a moverse, haciendo que los científicos retrocediesen atónitos y cagados del miedo por lo que veían. Esa cosa no era un meteorito, era un kaiju, que como Ghidorah habría hecho hace más de 100 millones de años atrás, caería de las estrellas en forma de asteroide. Poseía una forma humanoide de más de 150 metros, con un cuerpo de tez oscura, el cual poseía revestimiento que poseían una forma de armadura o exoesqueleto de color plata o blanca. En sus hombros poseía dos calaveras, del mismo color y de menor tamaño, y una larga cola negra bifurcada. La cabeza principal poseía una forma esquelética, con unos ojos completamente rojos y largas púas en la parte superior de la misma. Él mismo miraría un poco el lugar, notando las presencias de los científicos, quienes ya se encontrarían corriendo desesperados. Ante lo visto la criatura lanzaría una escalofriante risa, antes de que sin piedad ni remordimiento aplastaría tanto con sus puños, patas y cola a los pobres desafortunados, notando tras asesinar al último un agujero en la tierra, provocando la extrañez del mismo. El vórtice reconocería la esencia de un kaiju en el cuerpo de la criatura, empezando a desbordar energía mientras aumentaba su tamaño. La criatura ante esto se acercaría al mismo por curiosidad, empezando a ser atraída como si de un agujero negro se tratase, entrando finalmente al lugar. Minutos habrían pasado, donde la criatura llegaría al sitio, cayendo en picada aunque poco después la gravedad se invertiría, provocando un mareo en la criatura por ser su primera vez entrando, aunque su gran resistencia le haría recomponerse rápidamente, cayendo en pose de Iron Man, observando todo a su paso. Un kaiju de gran tamaño aparecería poco después enfrente suya, siendo este un muto macho, un explorador el cual mande para observar lo que hacía uno de mis seguidores principales. Amuluki última adición a mi ejército, el muto rugiría, empezando a irse tras avistar a un kaiju nunca antes visto en estas tierras, aunque la criatura del espacio no lo dejaría irse tan fácil, lanzando lo que se conocía como rayos de gravedad de su cabeza y calavera, provocando que la mitad del cuerpo del kaiju sea rostizado en segundos. Vísceras y demás órganos del kaiju caerían sobre el suelo, rugiendo de dolor por última vez antes de caer desplomado al suelo, calcinándose posteriormente por el fuego de la criatura, la cual rugiría de victoria, siguiendo su paso asesinando a sangre fría a todo lo que se cruzase. Varias horas después, una muto hembra intentaría pasar a la torre, aunque sería detenida por otras dos mutos hembras, las cuales parecían poseer revestimientos de armadura carmesí, al igual que sus brazos más grandes, poseían cuchillas altamente filosas del mismo color.
La Muto les contaría lo que sucedía a las dos, las cuales se mirarían, antes de que una se adentrase al lugar, donde dentro yacía observando unos 6 pares de ojos rojos, asomándose así una criatura de gran tamaño que poseía 6 cabezas y el cuerpo de apariencia de dragón, el cual gruñiría por la presencia de la guardia, aunque ésta la ignoraría. Mi señor, una de las guardias tiene un comunicado para usted, sería lo dicho por esta. La criatura estaría por atacar por la osadía de la misma, aunque de pronto las 6 cabezas se agacharían tras notar la nube roja bajo sus pies, dando paso a una gigantesca figura la cual diría: bien, espero que sea importante, diría un enorme kaiju de apariencia de crustáceo gigante, empezando a caminar detrás de la guardia real. Fuera la Femuto esperaría, arrodilladose tras sentir mi presencia. Habla, sería lo dicho por mí. Lamento molestarlo, pero esto es serio, uno de los machos de los pilares nos comunicó tras ver por la red neuronal que nos otorgó una criatura nunca antes vista. Tenía una forma humanoide pero con una armadura blanca de 3 cabezas, diría esta. ¿Y qué se supone que es lo importante? Preguntaría yo con una ceja levantada. Lo que sucede es que el kaiju derrotó de un simple ataque al macho que se encargaba de la exploración de los territorios de Amuluk. La criatura lanzó 3 rayos de sus cabezas, sería lo último y que más me llamó la atención. Bien, gracias Catherine, puedes volver a lo tuyo, diría yo pensando. La Femuto no más asintiría, arrodillándose antes de marcharse del sitio. Bien, un nuevo kaiju, interesante, diría, moviéndome a la entrada de mi reino para luego desplegar mis alas, empezando a volar en busca de aquel kaiju. Varias horas de vuelo lento pasarían. Empiezo a pensar que solo me jugaron una broma, pensaría, fastidiado, hasta que en un momento vería un kaiju destripado colgando de una montaña. O fue obra de los simios aquellos, o fue aquella cosa, pensaría seriamente, absorbiendo cada gota de radiación del kaiju. Bien, será mejor que siga la búsqueda, no terminaría de pensar, al sentir como algo atravesaba mi abdomen, casi atravesando mi núcleo principal. ¿Qué pasó?, diría yo, soltando sangre por primera vez en mi forma final de mi boca. Tras ello el brazo saldría, sintiendo aún más dolor. Tras ello utilizaría mi cola, golpeando con fuerza a lo que sea que estuviese detrás mía. Aquella cosa sería empujada varios metros atrás, aunque no caería. Tras ello me envolví de energía púrpura, curando rápidamente mi abdomen mientras desplegaba mis alas. ¿Quién mierda eres tú?, pensaría, volteando mi mirada a aquella cosa, notando su figura. No, no puede ser, diría, que hacia el Monster décimo aquí. Aunque mis pensamientos y preguntas que tenía en la cabeza tendrían que cesar, tras ver cómo el monstruo ahora corría a gran velocidad hacia mí. Bien, tengo muchas preguntas que hacerte después de destruirte, pensaría, pisotando el suelo y preparándome ante el ataque. El kaiju rugiría, intentando taclearme, aunque la diferencia de tamaños y pesos lo impedirían. Te tengo, diría yo, tomando de los brazos al kaiju mientras recargaría mi cuerno de energía púrpura, lanzando varios tajos a la cabeza del alienígena. Sería lo hecho por mí, pensando que todo habría acabado. Gran error. Tras lo hecho sentiría como mis brazos y cuello eran perforados con cierta dificultad. ¿Eh? ¿Pero qué? Me preguntaría, viendo como grandes cantidades de sangre fosforescente caía de grandes agujeros en las partes anteriormente mencionadas. Tras lo hecho voltearía mi mirada al kaiju, el cual soltaría una ligera risa, mientras cerraba su boca de donde provenían unos destellos y rayos amarillentos. Tras ello el ambiente comenzaría a volverse mucho más pesado, nubes y rayos rojos comenzarían a aparecer en el lugar y un gran aura roja rodearía cada átomo de mi cuerpo. ¿De qué carajo te ríes?, diría yo con clara furia en mi voz, provocando que el kaiju se pusiera en pose de combate. Y tras lo hecho embestiría al kaiju en un abrir y cerrar de ojos contra unas montañas, aunque no daría mucho efecto tras este colocar sus brazos en X. Tras ello, rugiría, empezando con una brutal lluvia de golpes, los cuales abollaron la armadura del kaiju, y perforaba hasta las montañas en las partes que no la tuvieran. Provocando que Monster décimo rugiera del dolor, metiéndome una patada que me haría retroceder unos metros y posteriormente lanzaría sus rayos de gravedad. Yo ante esto, me quedaría quieto, acumulando toda aquella energía por mi cuerpo para luego canalizarla en mi cuerno.
¡Muere! Gritaría yo, lanzando el ataque de mayor magnitud hasta el momento. Monster Décimo no se quedaría quieto, empezando a correr a extremas velocidades, cubriéndose con varias montañas. El lanzamiento culminaría en una gran explosión, 3/4 de la potencia de una bomba del zar, extinguiendo toda la vida a más de 300 kilómetros. Una gran estela de humo que se habría liberado se podría ver a más de 800 kilómetros de la explosión inicial. Del humo una figura carmesí aparecería, con el cuerno central destruido, parte de mi cuerpo quemado a pesar de mi armadura, y sin ninguna de mis 2 alas. Eso, fue muy arriesgado, pero, al menos me cerciore que esa cosa haya muerto, pensaría, cubriendo mi cuerpo de energía púrpura, regenerándome aunque para mi sorpresa mi cuerno no se regeneraba. ¿Eh? ¿Por qué no puedo regenerarlo? Me preguntaría, notando cómo mis alas no se regeneraron del todo, teniendo huecos en las membranas de la misma. ¿Tanta potencia tenían esos rayos como para causar esto? Aunque la duda nuevamente tendría que quedarse en eso, una duda, tras ver cómo del gigantesco cráter generado por la explosión emerge al Monster Décimo, sangrando a mares, sin parte de su espalda, y con las calaveras de sus hombros deshaciéndose en polvo al igual que su armadura frontal. No puede ser, pensaría atónito. Haciendo que el Kaiju me mirase, rugiendo antes de caer arrodillado al suelo. Tras ello, yo me acercaría, preparando mi cuerno para acabar de una vez con la criatura. Es momento de que mueras, maldito bastardo de mierda, gritaría yo, aunque antes de siquiera poder tocar al Monster Décimo, este brillaría intensamente, cegándome y con una gran onda de choque me mandaría a volar varios metros atrás. ¿Pero qué?, diría en voz baja, viendo como el cuerpo del alienígena empezaba a deformarse, creciéndole 2 par de alas muy chicas, su forma antes humanoide y bípeda ahora pasaría a ser una cuadrúpeda, creciéndole 2 cabezas extras, aunque una de estas no terminaría de crecer. Su cuerpo, ahora recubierto de una muy notable débil armadura, se encontraría rota, como si de un cristal resquebrajado se tratase seguro como efecto secundario de la gran explosión. Saliendo de aquella gran luz la forma final del Monster Décimo, Kaiser Ghidorah. ¿Eh? ¿Cómo es que tú te hiciste tan grande?, pensaría, notando que su tamaño rondaba los 244 metros. Supongo que su aparición incluyendo a la mía aumentó gracias al cambio de universos, pensaría, tomando una pose de combate. El Kaiju rugiría de enojo, antes de comenzar a cargar a máxima potencia sus rayos de gravedad. ¿Un ataque final?, pensaría. En ese caso, yo responderé igual, diría seriamente, mirando al suelo, antes de que mis ojos se tornasen de color verde puro. Y tras ello, mi núcleo del pecho comenzaría a abrirse, para posteriormente brillar del mismo color. Kaiser, quien habría cargado ya su ataque, tendría en su boca una gran esfera de rayos de gravedad, preparado para lanzarlo, realizando aquella acción, al mismo tiempo que yo lanzaba un ataque de proporciones nunca antes presenciadas. En la superficie, 2 días habrían pasado, faltando actualmente 2 días para la pelea del siglo. ¿Cómo se encuentra Aya?, preguntaría Nathan. Calmada, da miedo su tranquilidad, respondería Irene. Eso fue extraordinario, diría Mei, refiriéndose a la capacidad de Jia y Kong de poder comunicarse. Estuve haciendo señas del alfabeto, comandos básicos y creí que ya los comprendería, pero jamás, diría está negando. ¿Sabes cuánto tiempo se han comunicado?, preguntaría Mei a la doctora. No, sabía que tenían un vínculo, él confía en ella, sin ella ya habría destruido este buque. Los padres de Jia murieron en la isla, cuando la tormenta llegó a la isla acabó con los nativos y muchas otras especies fantásticas de la misma, pero no sabemos cómo, pero el clima y la gran inundación que en teoría debía de estar allí ya no estaba, grandes muros se levantaron, impidiendo el pase del agua del océano, al igual que enormes grietas se formaron en el suelo, escurriendo el agua de tormenta hacia la nada, prácticamente, símbolos se tallaron en las montañas más altas, el diablo, Destroya, el nuevo Kaiju que surgió de las oscuridades
posibilidades, tenemos la idea de que él podría haber ocasionado todo eso, pero cuesta creer que una criatura tan, no terminaría de decir esta, puesto que no encontraba la palabra que me describiera bien. ¿Destructora?, preguntaría Nathan. Eso, aunque no por esto Kong dejaría a Gia, él la salvo. No tenía a dónde ir y yo le hice la promesa finalmente de que iba a protegerla, creo que, en cierto sentido Kong quiso lo mismo, terminaría de contar la doctora. La charla siguiente sería igual a la original. En otro punto, concretamente en la habitación de Gia, esta se encontraría jugando con la figura de Kong que habría creado, hasta que pararía repentinamente, mirando con horror y miedo hacia una pared, estirando su mano a la misma, sintiendo las vibraciones y presencia de cierta lagartija gigante, corriendo tras ello como loca del sitio. La charla de Nathan y Helene seguiría, hasta que de un momento a otro las alarmas de la embarcación sonarían, alertando a los adultos, los cuales mirarían sin entender la situación, empezando a buscar a Gia. Pocos segundos después estos se encontrarían, y desesperadamente la niña le comunicaría lo sentido a Helene, quien con una cara de pánico le diría: «Es Godzilla». Afuera, Kong intentaría zafarse de sus ataduras, rugiendo de molestia por no lograrlo y por el ruido provocado por las armas de las embarcaciones, dirigiéndose todas al gigantesco Kaiju, el cual se acercaría amenazante por debajo del mar, elevándose un poco para que con el simple choque de sus aletas dorsales destruir un portaaviones. «Hay que liberarlo», diría desesperada Helene. «Si perdemos a Kong la misión termina», respondería Nathan. «Ahí está en riesgo, debemos de permitir que se proteja a él y a nosotros», diría más nerviosa la doctora. De vuelta con Godzilla, este estaría destrozando todo lo que se cruzaba por su camino, incluyendo los cazas que lo sobrevolaban, sumergiéndose y provocando falta de visión en el simio, rugiendo por esto hacia el agua, de donde un Godzilla furioso saldría, dando vuelta en consecuencia a la embarcación, la cual comenzaría a llenarse de agua. Kong caería, aguantándose la respiración aunque sus pulmones no aguantarían por mucho. Viendo esto Nathan tomaría aire, sumergiéndose para llegar al tablero donde se encontraba el botón para liberar a Kong, teniendo que hacer mucho esfuerzo por la fuerza que el agua aplicaba en contra del movimiento de la palanca, lográndolo y liberando a Kong, el cual rápidamente enfrentaría a Godzilla en un breve combate, el cual terminaría ganando tras darle una patada directo en la cabeza, subiéndose rápidamente de vuelta a la embarcación y salvando de morir ahogados a los humanos. Tras ello, Kong más furioso que nunca rompería sus cadenas, preparado para pelear una vez más contra Godzilla, saltando entre los portaaviones para acercarse al mismo. Ambos titanes se rugirían desafiantes, siendo Kong el primero en atacar tras lanzar un caza de Godzilla, el cual no reaccionara ante la explosión, subiéndose en una épica escena al mismo portaaviones que Kong, iniciando la pelea con un puñetazo directo a la cabeza de Kong, provocando que Godzilla se tambalee aturdido unos segundos pero luego regresando el golpe a palma abierta al mentón del simio, el cual caería. Tras lo visto, Godzilla decidiría acabar de una sola vez con el mono, cargando su aliento atómico aunque sería interrumpido por las explosiones, destrozando por el enojo el caza causante de ello. El momento sería aprovechado por Kong, el cual se levantaría rápidamente tras golpear al Kaiju en su cara, seguido de un codazo directo al abdomen de Godzilla, el cual ya tambaleándose por el golpe en la cara, terminaría cayendo al agua, aunque rápidamente se recompondría, poniéndose recto mientras cargaba a gran potencia su aliento atómico. Kong, quien sabría lo que se venía, se levantó, saltando del portaaviones antes de que este explotase por el aliento de Godzilla, aunque esto causaría una gran desventaja al simio, puesto que en el agua, Godzilla es el rey. Godzilla no tardaría en acercarse al simio, empezando una pelea de total desventajas hasta que Godzilla lograría enredar a Kong con su cola, sumergiéndolo en las profundidades, mientras el simio no más podía desear estar en la superficie. «Necesita ayuda, debemos desorientar a Godzilla». «Cargas de profundidad», diría desesperada Helene. El admiral Wilcox miraría esto, presionando un botón de donde luego varios proyectiles saldrían disparados, sumergiéndose justo a la par de los Kaijus, de donde posteriormente una gran explosión aparecería, dejando en suspenso a los humanos hasta que del mar saldría una mano, siendo este Kong, quien rápidamente se alzaría en el portaaviones, escupiendo litros y litros de agua de su boca, acostándose cansado en la embarcación. «¿Estás regresando?», diría asustado Nathan. «Esto no acabará hasta que uno se someta», diría Helene. «Apaguen todo, armas, motores». «Hay que apagarlos, enseguida», diría Nathan. «¿Acaso se volvió loco?». «Será nuestro final», reprocharía Wilcox. «Vamos a hacernos los muertos», diría Ney.
Vamos a hacerle pensar que gano, complementaria la doctora. Tras esto Wilcox entendería, y aún nervioso y preocupado daría la orden, apagando todas las embarcaciones los motores, haciendo que Godzilla, quien buscaba una forma de acabar con todo, mirase confundido la situación, y tras ver al simio con los ojos cerrados este sonreiría, terminando por marcharse victorioso. La acción haría soltar un aire de alivio a todos, sin excepciones. Volviendo a la tierra hueca, podemos observar un paisaje desértico, donde la vida había abandonado cada átomo del sitio, una polvareda sería lo único que era visible para aquellos que miraban desde afuera, por dentro, la niebla se volvía espesa, un gran cráter era lo único que se podía diferenciar del sitio, además que el suelo parecía estar hecho de roca volcánica, por la tonalidad oscura que poseía. «Ma maldita, sea», diría una voz derrotada y cansada, siendo este mismo yo, la tonalidad carmesí y viva que caracterizaba mi cuerpo se había esfumado, pasando a una grisácea y apagada, donde la neblina se esparciría, revelando de lo que antes era un cuerpo completo, ahora era un simple pecho con una cabeza y un brazo. Cof, mierda, diría yo, intentando regenerarme aunque nada sucedía, mi conciencia a cada segundo se volvía más blanca. Tras ello volteé mi mirada a donde antes se encontraba Kaiser, encontrándome con que solo fragmentos diminutos habrían quedado de él. Notando posteriormente que tras la explosión el cráneo de la criatura habría sobrevivido únicamente. Creo que puedo descansar unas horas, diría yo, utilizando lo poco y nada de energía que me quedaba para protegerme mientras me regeneraba por la energía de la tierra hueca. Así pasaron unos meses, donde recién había logrado recuperar parte de mis energías, reparando mi núcleo y gracias a ello regenerar casi todo mi cuerpo. Esa cosa. Dejaré de confiarme, eso estuvo demasiado cerca, diría, teniendo un flashback de la cara del alienígena, provocando que chasque mi lengua. No pienso irme sin mi trofeo, pensaría luego, tomando el cráneo del monster décimo antes de seguir mi camino a pata hacia el reino, debido a que la energía que recupere no me alcanzaba para regenerar mis alas. En un punto se me daría por mirar hacia abajo, notando rápidamente unas estructuras. ¿Eh? ¿Cómo fue que nunca me di cuenta de esto?, me pregunté, puesto que tras tantos años, ninguno de mis Kaijus exploradores habían encontrado esto. Tras lo pensado sacaría mi pata del lugar, puesto que casi estaba por aplastarla. Ningún Kaiju conocido hasta la fecha podría crear estructuras tan detalladas como estas, volvería a pensar. Tras lo visto me acerqué, notando que parecía ser un templo de pequeño tamaño. Por ello dividí un juvenil de tamaño pequeño, y viendo a través de sus ojos, notaría más la arquitectura de la misma. Seguramente fue hecha por las primeras tribus de humanos. El material parece bien cuidado, supongo que aquí harán ofrendas a los demás titanes. Tras ello escucharía un crujido detrás mía, mirando rápido en aquella dirección, antes de correr hacia mi cuerpo principal, entrando como si fuera intangible y tras ello mi mente volvería al cuerpo principal. Sal de ahí ahora mismo, diría yo, empezando a caminar cuidadosamente, ya no me confiaría, mantendría la guardia alta en todo momento. Y tras ello escucharía un crujido de ramas con mi sensible audición, volteando rápidamente mientras disparaba desde mi boca un débil proyectil de microoxígeno, provocando así una explosión y seguido de ello un grito humano. Mierda, es un humano, bueno, era, por lo menos, jejeje, soltaría una risa nerviosa. Tras ello me agaché observando que se trataba de un humano, pero sus ropas habrían sido totalmente calcinadas. Murió, pero hay más de ellos alrededor, puedo sentirlo, probemos una cosa nueva, diría. Tras lo dicho levantaría mi mano, la cual empezaría a brillar de color púrpura, y en un radio de 100 metros la vegetación comenzaría a brillar del mismo color, y luego de varios segundos una amalgama de troncos color rojo se elevaría, la cual tendría atrapada un grupo de 7 humanos. Realmente fue de utilidad tener el ADN de Amulut, pensaría, es una lástima que no tenga energías ahora. Y tras ello fijaría mi mirada en el grupo, el cual era muy diferente a los Iwi. ¿Eh? No son Iwis, aunque pensándolo bien me fijaría en sus vestimentas, las cuales se caracterizaban por tener formas de armadura color carmesí, hecho de un material duro pero ligero a su vez. Estas vestimentas poseían forma de picos o grumos en otros casos, dando la idea a quienes los veían de ser hechas de crustáceos. ¿Quiénes son ustedes?, diría yo seriamente hacia los humanos, quienes parecían no ser afectados al verme directamente a los ojos, provocando una gran sorpresa en mí, la cual no demostraría para nada. Ante lo dicho uno de estos, quien parecía ser su líder hablaría directamente a mi cabeza.
Nosotros somos los Adraps, una antigua tribu seguidora de sus acciones, mi señor, diría este con gran respeto y a su vez un poco de miedo por mi apariencia. Tras lo escuchado no pude evitar demostrar la sorpresa, estirando mi otro brazo, de donde luego la amalgama de troncos soltaría al grupo. Ya me estaba volviendo a quedar sin energías, pensaría suspirando. Tras lo hecho pondría la palma frente mía, a la altura de mi cabeza, haciendo que los Adrats se arrodillen. Lamentamos haberle molestado, pero justamente estábamos por realizar una ofrenda a su nombre, diría una mujer del grupo. Así es, aquel que usted con sus gloriosas manos asesinó era la ofrenda de este día, diría el jefe. ¿Cómo fue que jamás supe de su existencia hasta el momento?, diría yo a estos. Nuestra civilización logró utilizar la magia de estas tierras para usarla como manto invisible ante todos, diría otro de los Adras. Salimos una vez cada mes para realizarle ofrendas a usted. Un sacrificio de sangre para su deleite, completaría otro Adrat. Verga, tampoco soy tan sádico como para disfrutar de la sangre, diría con una gota de sudor en mis pensamientos. Y ahora que usted sabe de nuestra existencia, le imploramos que oiga nuestras plegarias y nos brinde de su magnífico poder y protección, diría el jefe. Ante esto me quedaría pensando en qué hacer. Antes de hacer algo, ¿qué relación poseen con los Iwi?, diría yo. Ante la pregunta estos se quedarían callados por unos segundos. Nosotros somos civilizaciones que poseen un muy estrecho pacto de paz. Hace mucho tiempo atrás, cuando las estrellas todavía no se alineaban y los dioses entraron en conflicto, nosotros y los Iwi, entramos también en guerra, cada uno defendió a sus dioses, ayudándose entre sí, pero en un momento todo acabó, nuestros dioses nos abandonaron, pensaron que ya no les éramos útiles y se fueron, nunca más supimos de ellos hasta que finalmente el cielo se volvió oscuro y la tierra pasó frío, ahí fue cuando encontramos los majestuosos cuerpos de los dioses tirado en el suelo, congelados, y detrás de estos un dios antiguo, uno que escupía vientos fríos desde su boca, tan grande que era capaz de comerse una estrella, contaría la mujer de antes, refiriéndose a esto último a un titán de la especie de Shimu. Pasaron muchos inviernos desde entonces, los dioses de los Iwi también cayeron, pero a diferencia de los nuestros, fueron esclavizados por un demonio el cual montaba a lomos del dios antiguo. Desde entonces los Iwi y los Adras hicimos un tratado de paz tras tantas almas perderse. Los Iwi comenzaron a alabar a nuevos dioses, los cuales los bendijeron de buena salud y protección. Por otra parte, nosotros nos vimos obligados a vivir escondidos en las oscuridades, teniendo que algún día seamos atacados por un falso dios, hasta que su excelencia apareció en estas tierras, su forma y fuerza, sentimos por primera vez luego de tanto tiempo que la esperanza volvía a bendecirnos, diría el jefe esta vez. Ante la explicación miraría por última vez a los humanos, quienes en ningún momento dejarían de estar arrodillados. Bien, les brindaré mi protección y bendición en sus cacerías, me agrada su actitud, pero para ello pediré que me traigan a un huésped, quien portará mi marca hasta el fin de sus tiempos, diría al grupo. Ante lo dicho los 7 se verían entre sí, asintiendo al mismo tiempo tras varios segundos pasar. Yo me ofrezco como el recipiente de su bendición, diría la mujer, parándose y dando un paso firme al frente. Bien, que así sea, diría yo, alejando un poco la palma mientras que con mi otra mano una esfera de color carmesí y destellos verdes saldría de la punta de mi garra. Tras ello haría un movimiento con mi palma, haciendo que la esfera se moviese como una estela de tierra movida por el viento, la cual tras llegar con la mujer, las partículas de la esfera comenzaría a formar un símbolo en la cabeza de la misma. En la cara, formas como de tatuajes recorrerían su frente, dando a la apariencia de ser una corona que en medio poseía un símbolo simple que representaba el caos. Alrededor de sus ojos estos tatuajes también se presentarían, delineándoselos y bajo sus ojos unos detalles en forma esférica. El portador está completo, a partir de ahora, los Adrats quedan bajo mi protección absoluta, y cada acto que realicen se harán a mi nombre. Sus cacerías serán bendecidas de gran suerte y su vida se hará más longeva y sin peligros de enfermedades. Diría yo, utilizando mi poder de telequinesis para bajar de manera segura a los humanos, quienes no más agradecidos esperarían antes de irse mi retirada, la cual no se había de esperar. Varias horas de viaje nuevamente habrían transcurrido. ¿Quién lo diría? Al final, fue un día muy divertido. Casi muero por un kaiju alienígena con la forma de un humanoide y que se podía transformar en un Ghidorah de 4 patas, pero estuvo divertido e interesante, pensaría yo, aunque luego me pondría más serio.
Esa cosa, Monster Décimo, no pensé que algo me pudiera hacer frente directamente en 1 contra 1, sin dudas, este mundo tiene más secretos de lo que podría imaginar, y eso me encanta, diría por última vez con una sonrisa, observando que ya me encontraba en el inicio de mi territorio. Bien, dormiré unos días para recuperar mis energías, espero no perderme de la pelea final, pensaría, adentrándome en mi reino, donde la neblina roja ya empezaba a recargarme de energía. Buen día señor, dirían los mutos machos que vigilaban aquella zona mientras se arrodillaban. Buen día, hoy ando de buenas, por lo que podrán hacer lo que quieran fuera de mis tierras y las de Amulut, diría, marchándome del sitio sin parar. Ante lo dicho los mutos se mirarían entre sí, chocando sus patas mientras parecían festejar, emprendiendo vuelo a algún lugar. Dentro todos los titanes, o sea femutos y algún que otro muto macho recibirían al alfa arrodillados, recibiendo el mismo mensaje, celebrando mientras se dirigían a otros lares. ¿Cuánto tiempo mi querido Mauler, cómo has estado todo este tiempo? Diría yo, entrando a la fortaleza mientras era recibido por la hidra, la cual gruñiría de felicidad. Ten, lo traje especialmente para ti, diría yo, soltando la calavera del Monster Décimo al monstruo. No lo destroces, cuando te aburras de él déjalo colgado de alguno de los pilares, diría mientras me recostaba sobre mi trono. Dormiré por una semana, que nadie me moleste por mientras, tienes mi permiso de atacar si no es importante, sería lo último que mencionaría, iniciando una pequeña hibernación. Y bueno muchachada, eso ha sido el capítulo 6 ya de esta teoría, que la verdad está teniendo un recibiendo para nada esperado, como siempre les digo si tienen alguna pregunta sobre la teoría pueden comentarla con tranquilidad que las estaré respondiendo. También sus dudas o sugerencias las escriben en el comentario fijado, y ya sin nada más que decir me despido, que tengan buenos días, tardes o noches.